Buenos días, estimados alumnos. A continuación, veremos el siguiente tema acerca de la NIF. En este caso, vamos a abordar lo que es los arrendamientos. Vamos a ver de qué forma tratan las normas internacionales la parte de los arrendamientos. Es la sección la sección 20 de NIF para PYME y es la NIC número 17. Un arrendamiento es un acuerdo por el que el arrendador, el dueño de una propiedad, cede al arrendatario, al ocupante de la propiedad, a cambio de percibir una suma única de dinero o una serie de pagos o cuotas, el derecho a utilizar un activo durante un periodo de tiempo determinado. Entonces, tenemos lo que ya conocemos que es un arrendamiento. En el caso, ya sabemos que está conformado por un arrendador y un arrendatario, el que arrienda un espacio a cambio de un pago. Un arrendamiento se clasificará como arrendamiento financiero si transfiere sustancialmente todos los riesgos y las ventajas inherentes a la propiedad. Un arrendamiento se clasificará como arrendamiento operativo si no transfiere sustancialmente todos los riesgos y las ventajas inherentes a la propiedad. Entonces aquí tenemos que vamos a clasificar los arrendamientos en arrendamiento financiero o arrendamiento operativo. Si un arrendamiento es un arrendamiento financiero o operativo, depende de la esencia de la transacción y no de la forma del contrato. Ejemplos de situaciones que individualmente o en combinación normalmente llevarían a clasificar un arrendamiento como financiero son los siguientes. El arrendamiento transfiere la propiedad del activo al arrendatario a la finalización de su plazo. El arrendatario tiene la opción de comprar el activo a un precio que se espera sea lo suficientemente inferior al valor razonable en el momento en que la opción sea ejercitable, pero que al inicio del arrendamiento se prevea con razonable certeza que tal opción se ejercitará. El plazo del arrendamiento es por la mayor parte de la vida económica del activo, incluso si no se transfiere la propiedad. Al inicio del arrendamiento, el valor presente de los pagos mínimos por el arrendamiento es al menos sustancialmente la totalidad del valor razonable del activo arrendado, y los activos arrendados son de naturaleza tan especializada que solo el arrendatario pueda utilizarlos sin realizar modificaciones importantes. Entonces vamos a clasificar como arrendamiento financiero cualquier arrendamiento que se dé con una de estas características. Por ejemplo, cuando se transfiera la propiedad, cuando haya opciones de comprar, y ese tipo de características que debe de tener el arrendamiento financiero. Otros indicadores de situaciones que podrían llevar por sí solas o en combinación a la clasificación de un arrendamiento financiero son: si el arrendatario puede cancelar el acuerdo de arrendamiento y las pérdidas sufridas por el arrendador asociadas con la cancelación fueran asumidas por el arrendatario, y las ganancias o pérdidas procedentes de fluctuaciones en el valor residual del activo arrendado repercuten en el arrendatario. El arrendatario tiene la capacidad de prorrogar el arrendamiento durante un periodo secundario a una renta que es sustancialmente inferior a la de mercado. Entonces, seguimos con las características que debe tener un arrendamiento financiero. La clasificación de un arrendamiento se hace al inicio del arrendamiento y no se cambia durante su plazo, salvo que el arrendatario y el arrendador acuerden cambiar las cláusulas del arrendamiento, en cuyo caso la clasificación del arrendamiento deberá ser evaluada nuevamente. La sección que estamos estudiando de las NIF se aplica a los acuerdos que transfiere el derecho de uso de activo, incluso en el caso de que el arrendador quede obligado a suministrar servicios de cierta importancia en relación con la operación o el mantenimiento de estos activos. Algunos acuerdos, tales como los de subcontratación, los contratos de telecomunicaciones que proporcionan derechos sobre capacidad, y los contratos de tipo tomar o pagar no toman la forma legal de un arrendamiento, pero transmiten derechos de utilización de activos a cambio de pago. Estos acuerdos son en esencia arrendamientos de activos y entonces deben de clasificarse o contabilizarse de acuerdo a otra sección.
Los estados financieros de los arrendatarios, arrendamientos financieros, nos dice que al comienzo del plazo del arrendamiento financiero, un arrendatario reconocerá sus derechos de uso y obligaciones bajo el arrendamiento financiero como activos y pasivos en su estado de situación financiera por el importe igual al valor razonable del bien arrendado o al valor presente de los pagos mínimos por el arrendamiento si este fuera menor determinado al inicio del arrendamiento. El valor presente de los pagos mínimos por el arrendamiento debe calcularse utilizando la tasa de interés implícita en el arrendamiento. Si no se puede determinar, se usará la tasa de interés incremental de los préstamos del arrendatario. Después, un arrendatario repartirá los pagos mínimos del arrendamiento entre las cargas financieras y la reducción de la deuda pendiente utilizando el método de interés efectivo. Buenas. Buenas. Pase, está abierto. Entonces tenemos primero cómo valorarlos, después cómo medirlos posteriormente. Y la información a revelar, un arrendatario revelará la siguiente información sobre los arrendamientos financieros. Para cada clase de activos, el importe neto en libros al final del periodo sobre el que se informa, el total de pagos mínimos futuros del arrendamiento al final del periodo sobre el que se informa para cada uno de los siguientes periodos, hasta un año, entre 1 y 5 años y más de 5 años. Una descripción general de los acuerdos de arrendamiento significativo, incluyendo, por ejemplo, información sobre cuotas contingentes, opciones de renovación o adquisición y cláusulas de revisión, subarrendamiento y restricciones impuestas por los acuerdos de arrendamiento. En el caso de los estados financieros operativos, un arrendatario reconocerá los pagos por arrendamiento bajo arrendamientos operativos como un gasto de forma lineal, a menos que otra base sistemática sea más representativa del patrón de tiempo de los beneficios del usuario, incluso si los pagos no se realizan sobre esa base o los pagos al arrendador se estructuren para incrementarse en línea con la inflación general esperada para compensar los incrementos del costo por inflación esperados del arrendador. Si los pagos al arrendador varían debido a factores distintos de la inflación general, esta condición no se cumplirá. ¿Cuál es la información a revelar en los arrendamientos operativos? El total de pagos futuros mínimos del arrendamiento bajo contratos de arrendamiento operativo no cancelables para cada uno de los siguientes periodos, hasta un año, entre 1 y 5 años, más de 5 años, los pagos por arrendamiento reconocidos como un gasto y una descripción general de los acuerdos de arrendamientos significativos, incluyendo información sobre cuotas contingentes, opciones de renovación o adquisición y cláusulas de revisión, subarrendamientos y restricciones impuestas por los acuerdos de arrendamiento. En los estados financieros de los arrendamientos financieros reconocerán los activos que mantengan en arrendamiento financiero y los presentarán como una partida por cobrar por un importe igual al de la inversión. La inversión neta en el arrendamiento es la inversión bruta en el arrendamiento del arrendador, descontada a la tasa de interés implícita en el arrendamiento. La inversión bruta en el arrendamiento es la suma de los pagos mínimos a recibir por el arrendador bajo un arrendamiento financiero y cualquier valor residual no garantizado que corresponda al arrendador. El reconocimiento posterior de los ingresos financieros se basará en un patrón que refleje una tasa de rendimiento periódica constante sobre la inversión financiera neta del arrendador en el arrendamiento financiero. ¿Qué información se debe revelar? Ahí la tenemos. Transacciones de venta con arrendamiento posterior. Ya sabemos que este es el tipo de arrendamiento financiero que tiene la opción de compra, opción de venta. Una venta con arrendamiento posterior es una transacción que involucra la venta de un activo y su posterior arrendamiento al vendedor.
Los pagos por arrendamiento y el precio de venta son usualmente interdependientes, puesto que se negocian en conjunto. El tratamiento contable de una venta con arrendamiento posterior depende del tipo de arrendamiento. La venta con arrendamiento posterior que da lugar a un arrendamiento financiero. Si una venta con arrendamiento posterior da lugar a un arrendamiento financiero, el arrendatario vendedor no reconocerá inmediatamente como ingreso cualquier exceso del producto de la venta sobre el importe en libro. En su lugar, el arrendatario vendedor diferirá este exceso y lo amortizará a lo largo del plazo del arrendamiento. La venta con arrendamiento posterior que da lugar a un arrendamiento operativo. Si una venta con arrendamiento posterior da lugar a un arrendamiento operativo y está claro que la transacción se ha establecido a su valor razonable, el arrendatario vendedor reconocerá cualquier resultado inmediatamente. Si el precio de venta es inferior al valor razonable, el arrendatario vendedor reconocerá cualquier resultado inmediatamente, a menos que la pérdida se compense por pago futuro de arrendamiento a precios inferiores a los de mercado. Entonces aquí vemos si la venta con arrendamiento posteriormente se convierte en un arrendamiento financiero o un arrendamiento operativo. Y por último tenemos los ejemplos de aplicación. Una entidad posee una propiedad que destina a la generación de rentas y plusvalía. Celebra un acuerdo por el cual cede a un tercero independiente el derecho a utilizar el edificio durante 10 años a cambio de pagos anuales de 1.000. Una entidad como arrendatario arrienda de un tercero independiente un edificio mediante un arrendamiento operativo. Además, la entidad subarrienda el edificio a varios terceros independientes que ocupan dicha propiedad mediante arrendamientos operativos. La entidad obtiene ganancia de su derecho de arrendamiento sobre el edificio, cobrando a sus arrendatarios un monto más alto que el que tiene que pagar. Según lo establecido en el párrafo 16.3, la entidad decidió contabilizar su derecho sobre el edificio como una propiedad de inversión. La entidad puede medir con fiabilidad el valor razonable del derecho sobre la propiedad. Tercero, una entidad realizó una película cinematográfica a cambio de una serie de pagos de regalías. La entidad les otorga la licencia a varios operadores de cine de todo el mundo para que exhiban la película en cine a cargo de los licenciatarios durante un periodo de 12 meses. Una entidad arrienda una fotocopiadora a un tercero independiente bajo un arrendamiento operativo. Como parte del acuerdo, el arrendador acuerda prestar servicios de mantenimiento al arrendatario con respecto a la fotocopiadora. El 1 de enero del año 2021, una entidad celebró como arrendatario un acuerdo de arrendamiento no cancelable por 5 años de una máquina que posee una vida económica de 10 años, al final de la cual se calcula que no tendrá ningún valor. Al inicio del arrendamiento, el valor razonable de la máquina asciende a 100.000. El 31 de diciembre de cada uno de los primeros 4 periodos del plazo del arrendamiento, el arrendatario debe pagar al arrendador 23.000 al final del plazo del arrendamiento. La propiedad de la máquina pasa al arrendatario tras la realización del último pago por arrendamiento de 23.539. La tasa de interés implícita en el arrendamiento es del 5% anual, valor que se aproxima a la tasa de interés incremental de los préstamos del arrendatario. Entonces aquí vemos 5 ejemplos de cómo se aplica la NIF acerca de los arrendamientos. Sabemos que tenemos arrendamientos operativos o arrendamientos financieros y lo va a determinar las características o las condiciones de cada uno de estos contratos. Entonces, esta es la clase acerca de la sección 20 de NIF para PYME acerca de los arrendamientos y posteriormente estaremos viendo un poco de la parte práctica, esta es la parte teórica. Entonces vamos a ver la parte práctica de cómo se contabilizan en este caso los arrendamientos tanto operativos como financieros según la sección 20 de NIF para pymes.